bien, ya estamos de vuelta. Tenemos las 11:25, nos atrasamos un poquito. Pregunta en el chat. Ahí están los datos de los dos expositores anteriores. Muy bien, Mónica, ¿estás lista para compartir, para hacer tu presentación? Para activar tu audio, estamos ok, ¿cierto? ¿Me escuchas? Sí, vamos a dar inicio entonces a la segunda franja de la mañana. Nos acompaña Mónica Arias. Ella nos va a presentar el tema acoso laboral por violencia de género y orientación sexual. Mónica es abogada de la Universidad de Chile, ONG Movilache, brindando atención y asesoría jurídica a toda persona que sufra abuso o discriminación en razón de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Colaboración jurídica en los grupos LGBT de regiones. Además tiene un diploma interdisciplinario en Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Mónica, bienvenida. Estamos muy contentos que nos acompañes en la mañana de hoy. La primera parte ha sido muy enriquecedora. Me imagino que la segunda parte también nos depara un gran lleno de conocimientos. Así que bienvenida. Puedes probar si puedes compartir pantalla. El audio te lo activo, creo que ahí. Sí, ahí estoy. Sí. Muy bien. Hola, buenos días a todos y a todas. Primero agradecer la invitación. Creo que es muy importante crear estas instancias en los gremios, en los distintos gremios. ¿Ya? Los derechos humanos se están expandiendo y también asimilando por empresas, por gremios. No solamente queda en el campo, en el área legal o legislativo. Así que agradezco mucho la invitación y yo preparé un PowerPoint, ¿ya? Para comenzar esta exposición. Espero no ser tan técnica, porque muchas veces los abogados nos dicen que somos muy técnicos y no se entiende mucho. Traté de hacerlo bien simple y bueno, en la etapa de preguntas, si queda alguna duda, me hacen cualquier tipo de pregunta, también inclusive las que no tengan que ver con el tema en específico que voy a tratar, ¿ya? Así que estoy abierta a responder todo tipo de preguntas. Yo te voy a Ya, voy interrumpir a 10 compartir. minutos antes de los 50 minutos para que vayas calculando el tiempo, ¿sí? ¿Puedes compartir pantalla? Ahora. ¿Ahí sí se ve? Ya, perfecto. Ya, el tema que nos convoca es el acoso laboral por violencia de género y orientación sexual. Sin embargo, antes de entrar directamente al tema, quisiera hacer referencia a algunos conceptos que son importantes de conocer y distinguir. Estas definiciones que expongo en pantalla son definiciones más bien del derecho interamericano de los derechos humanos. Esto es de la Corte Interamericana en diversos fallos, opiniones consultivas, ¿ya? Primero, el sexo. ¿Qué es el sexo? Es una construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales y anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es calificada o clasificada como macho o hembra al nacer. En definitiva, el sexo es, según en Chile, según nuestra genitalidad, ¿cómo se define al momento de nacer? Mujer u hombre. Es una determinación binaria. Luego, el género. Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que se le atribuye a esas diferencias biológicas. El género, en definitiva, es una construcción social, es fluida, va cambiando, y está muy de la mano de los estereotipos de género. Es decir, hay ciertas funcionalidades sociales determinados si uno es mujer o hombre, en el trabajo, actividades, y está muy ligado a estos estereotipos, como digo. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o bien a más de un género, así como es la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Dentro de la orientación sexual encontramos la heterosexualidad, homosexualidad y la bisexualidad.
es importante señalar también el concepto de identidad de género. La identidad de género se define como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona se siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar las modificaciones de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Es decir, la identidad de género es la percepción interna y con lo que uno se representa ante la sociedad con estos elementos culturales construidos a partir del género. Las personas cisgénero corresponden a cuando esa identidad de género corresponde también al sexo asignado al nacer. Los transgénero las personas trans son aquellas personas que no es concordante el sexo asignado al nacer con su vivencia interna y cómo se representan y quieren ser reconocidos ante la sociedad. También encontramos el término transexualismo, que es cuando las personas trans se someten a procedimientos quirúrgicos como es la resignación de sexo. Y también el travestismo, entre otras clasificaciones, ¿ya? Luego, el concepto de violencia de género. La violencia de género consiste en actos violentos ejercidos contra una persona por su género. Las acciones que consideramos violentas son todas aquellas que afectan de forma negativa la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, en su artículo 1, define lo que es violencia de género hacia la mujer como todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. De todos estos conceptos es importante distinguir que la orientación sexual no dice relación con la identidad de género. Ya son temas totalmente distintos. Por ejemplo, una mujer trans que siente atracción emocional, vínculo afectivo, sexual, con una mujer es una persona homosexual, ¿ya? Y si siente cierta emocionalidad y afectividad hacia un hombre, es una persona heterosexual. Entonces, no es lo mismo identidad de género que orientación sexual, y a veces se tiende a confundir. Luego, en este ítem, en el segundo, establecí lo que es la discriminación por identidad de género, expresión de género y orientación sexual. ¿Cuál es la definición general de discriminación? Y esta es una definición que establece la misma Corte Interamericana. Discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en atributos de la persona que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos y libertades. Respecto a la discriminación, existe un marco normativo, ¿ya? Primero, el sistema de derechos humanos internacional, podemos distinguir el sistema universal y el interamericano, a los cuales Chile ha ratificado y se encuentra adscrito a estos tratados internacionales, que a la vez también establecen obligaciones para los estados que son parte y ratifican estos tratados. Se puede nombrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta normativa internacional ingresa a nuestro ordenamiento jurídico por mandato constitucional. La Constitución expresamente en su artículo 5º, inciso 2, establece que esta normativa, mientras versan sobre derechos humanos que se encuentran contenidos en tratados internacionales que se encuentran vigentes y ratificados por el Estado, son parte de nuestra normativa. Entonces uno en un juicio, en una mediación, en una problemática, puede basarse en el derecho internacional mientras cumpla esta condición, ¿ya? Ahora, en la doctrina existe una discusión, ¿qué rango tienen estas normas?
tienen rango constitucional, es decir, hay que atenerse a ellas por sobre todo, o más bien tienen un rango legal. Pero es una discusión doctrinaria, al menos yo adhiero a un rango constitucional, y espero que con la nueva constitución eso quede claro. Dentro del marco normativo encontramos la Constitución Política de la República, que también establece los derechos fundamentales, ¿ya? El artículo primero de la Constitución establece que todas las personas somos iguales, ¿ya? Y que está prohibida cualquier tipo de esclavitud. No es antojadizo que la Constitución establezca en su primer artículo que todas las personas son iguales, porque obedece a un principio máximo también del derecho internacional, la igualdad ante la ley. Luego, en el artículo 19, la Constitución garantiza derechos a todas las personas que habitan el territorio de la República. Entre ellos encontramos el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la honra, a la vida privada, entre otros. Y luego, ya en un nivel normativo de ley, encontramos la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, que es más conocida como la Ley Zamudio. Ahora, ¿por qué la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual es una categoría protegida en nuestro ordenamiento jurídico? Primero, hay que entender que históricamente han existido en una sociedad, en un Estado, grupos que han sido vulnerados y no reconocidos como tal. Entre ellos encontramos la población indígena, encontramos las mujeres y también las personas de la diversidad sexual. Entonces, a raíz de que el Estado de Chile se ha comprometido a tomar acciones positivas mediante estos tratados internacionales, es que es necesario que también, y así ha ido avanzando lento pero progresivamente, a que se proteja de la discriminación, ¿ya? Además, es muy importante porque la discriminación por identidad de género, expresión de género y orientación sexual todavía en Chile provoca muertes. El móvil recibe casi el 90% de las denuncias en esta temática. Y desde el 2002 al 2020 se han contabilizado 52 crímenes de odio, es decir, 52 homicidios. Y todos han sido motivados por la homofobia, lesbofobia y transfobia. También eso es lo importante de regular y sancionar la discriminación y hacer también un cambio cultural en la sociedad. Cuando una persona es discriminada por estas categorías, se le vulnera el derecho a la igualdad y la no discriminación, y también existe una amplitud de ámbitos del ser humano en que esa discriminación se hace latente. En el ámbito laboral, comunitario, cuando hablo de comunitario me refiero a familia, vecinos, personas conocidas, también individuos desconocidos, agentes del Estado, instituciones estatales y instituciones públicas. Privadas, digo. Ahora bien, la ley 20.609. La ley 20.609 define lo que es la discriminación arbitraria. En derecho internacional, a mi parecer, en esa concepción no es correcto hablar de discriminación arbitraria. ¿Por qué? Porque toda discriminación en sí es arbitraria. La ley define discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, ejecutada o efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En particular, cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Este artículo es importante porque establece las categorías protegidas. Sin embargo, esta numeración se ha determinado por la jurisprudencia que no tiene que por qué ser taxativa. ¿Ya? Pueden haber otros motivos que también sean discriminatorios y puedan ser sancionados por esta ley.
El procedimiento de la ley Zamudio se ejecuta mediante una demanda que tiene nombre de denuncia, que se interpone de forma escrita ante un tribunal civil de la República. En casos excepcionales y urgentes, se puede hacer de forma verbal, concurriendo a la persona que es víctima de discriminación al tribunal, exponiendo los hechos al secretario del tribunal. El plazo para ser efectiva, porque en las acciones legales todos tienen un plazo, ¿ya? Los abogados y las leyes, todo tiene plazo. Entonces, el plazo de interposición es dentro de 90 días contados de corridos desde la ocurrencia del hecho o la omisión que se indica como discriminación. El trámite, como bien decía, es ante un tribunal civil, ¿ya? Que es el tribunal civil competente al domicilio del denunciante, de la víctima o bien del denunciado. Aquí se le da elección a la víctima dónde demandar. El procedimiento es un procedimiento que se denomina sumario, ¿ya? Esto quiere decir que tiene una tramitación más corta, que por el fondo, la materia y el objeto que busca, no puede dilatarse en el tiempo, ¿ya? Y también existe libertad probatoria, a diferencia de la mayoría de los juicios civiles. O sea, pueden presentarse audios, WhatsApp, pantallazos, todo eso se admite, lo que no se admitiría en otro tipo de juicio civil. Y la sentencia que se obtiene a partir de un procedimiento por ley Zamudio declara si hubo o no hubo discriminación. Si hubo discriminación, ordena al culpable de esta discriminación a que deje sin efecto el acto discriminatorio. O si la discriminación se basó en una omisión, ordena que el culpable ejecute el acto. Y también impondrá una multa a beneficio fiscal al culpable de discriminación. La ley Zamudio en la práctica tiene muchas falencias, ¿ya? Por eso se está tramitando una reforma a la ley Zamudio, porque no es tan efectiva, ya que primero no establece una indemnización al daño moral a la víctima, es solamente una multa a beneficio fiscal. Entonces, si bien puede servir de precedente para demandar posteriormente en un juicio de indemnización de perjuicios, igualmente hay muchas falencias. Además, la carga de probar que se está discriminando se le atribuye a la víctima. O sea, la víctima debe probar, no existe una presunción legal en que la contraria, el denunciado, esté obligado a probar que no discriminó, ¿ya? Y eso provoca indefensión. Ahora bien, lo importante de esta ley es que también modificó otras normas, ¿ya? Por ejemplo, estableció una reforma en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Entre las prohibiciones establecidas en el artículo 82, se estableció en la letra L que queda prohibido, y son conductas prohibidas por el funcionario, realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Y se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2 del Código del Trabajo, y discriminación arbitraria, según la define el artículo 2 de la ley que establece medidas contra la discriminación. También introdujo una modificación, es como se inmiscuye el derecho penal, la ley Zamudio, estableciendo que los crímenes que son motivados por alguna de estas categorías protegidas funciona como un agravante a la pena, ¿ya? En el derecho penal existen atenuantes y agravantes, y dentro de un mismo delito existe un margen de tiempo de pena, si se puede decir así. Si han escuchado, por ejemplo, ya para tal delito, de presidio menor a presidio mayor. Entonces, entre las agravantes y las atenuantes se va corriendo, ¿ya? Se extienden solamente agravantes para tener el máximo de pena que se considera para el delito. Y esa es la forma en que se inmiscuye en el derecho penal. Tampoco es tan efectivo, ya que debiesen establecerse los crímenes de odio propiamente tal. Se ha intentado, mediante la violencia de género, que funcione como si un delito agravado, ¿ya? A partir de lamentables casos de femicidio. Pero aún estamos al debe en esta situación. Ahora bien, el tema que nos convoca es el tema laboral, ¿ya? Y cómo el principio de no discriminación del empleo se integra en esta normativa jurídica nacional en el derecho del trabajo o de las relaciones laborales. Primero, la Constitución Política de la República establece la prohibición como derecho fundamental de discriminar en el ámbito laboral en cualquier discriminación que no se base en la capacidad o la idoneidad personal, ¿ya? Y eso se establece en el artículo 19, número 16, inciso tercero, ¿ya?
Y luego el Código del Trabajo plasma este principio de no discriminación casi en iguales términos que la ley Zamudio, ya estableciendo entre las categorías protegidas la orientación sexual, el sexo, la identidad de género, la apariencia personal. Ahora, yo puse esto lo escribí yo, y creo que es importante para concluir el tema de la discriminación señalar lo siguiente. La discriminación motivada por cualquiera de las categorías contempladas en la ley, que no necesariamente constituyen una enumeración taxativa, siempre va a provocar vulneración de derechos fundamentales. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Son aquellos derechos o garantías aseguradas por la Constitución Política de la República a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, los cuales nacen y se justifican debido a una cualidad intrínseca del ser humano, que es la dignidad. En definitiva, son los derechos humanos plasmados a nivel constitucional. Quien es víctima de discriminación por género, identidad de género y orientación sexual, le es vulnerado su derecho a la vida y a la integridad psíquica y física, artículo 19, número 1, y el derecho a la igualdad. Siempre en esas circunstancias se van a ver vulneradas estas dos garantías constitucionales. Y según como sea el caso en particular, puede a la vez vulnerar otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la honra y a la vida privada. Ahora bien, un tercer punto, las relaciones laborales en Chile. Aquí hice un cuadro resumen, haciendo una distinción entre el sector público y el sector privado. En el sector público, las personas que prestan servicios se les llama funcionarios que pueden tener calidades de planta contrata. Mientras que en el sector privado, las personas que prestan servicios, para el empleador se les denomina trabajadores sujetos a un contrato de trabajo bajo subordinación y dependencia. La subordinación y dependencia son una serie de características. Por ejemplo, que una persona tenga que cumplir horario, que esté sujeta a un mando, que siga instrucciones, que pueda ser sancionada y supervisada en su trabajo. Muchos elementos, estos y muchos más, constituyen lo que se llama subordinación y dependencia. El contrato de trabajo es un contrato consensual. Por tanto, puede existir que en la práctica una persona no tenga un contrato escrito y suscrito, firmado, pero a la vez igualmente sea un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, ¿ya? Y eso se logra mediante una declaración de un tribunal que declara la relación laboral existente. Pasa mucho en los contratos de prestación de servicios honorarios, en que se prestan servicios bajo y se suscribe un contrato, pero finalmente esa persona no está prestando servicios, sino que está sujeta a subordinación y dependencia. Por tanto, en la práctica es una relación laboral que se rige por el Código del Trabajo. El marco normativo en el sector público está dado por el Estatuto Administrativo para funcionarios públicos, para los funcionarios municipales y la atención primaria de salud municipal, mientras que la normativa que rige el sector privado es el Código del Trabajo. El órgano fiscalizador y que a la vez tiene la última palabra como sentenciadora declarativa en el sector público es la Contraloría General de la República, mientras que en el sector privado el órgano administrativo fiscalizador es la Dirección del Trabajo mediante la inspección. Y los sentenciadores son los juzgados del trabajo, la Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Pero aquí hay algo común. Cuando existe vulneración de derechos fundamentales, ya sea por el servicio en el sector público o en el privado, ambos pueden hacer uso de la acción de tutela laboral, que más adelante me voy a hacer referencia a ella, que es una acción que contiene el Código del Trabajo y que sanciona al empleador que ha incurrido en conductas vulneratorias. Como en el sector público no existe una regulación especial para el caso de vulneración de derechos fundamentales, la Corte Suprema ha establecido que los funcionarios públicos sí pueden hacer uso de forma supletoria de este mecanismo de la tutela. Ahora bien, acoso laboral, el tema que nos convoca. El acoso laboral se puede definir, y así lo define el artículo 2 del Código del Trabajo, como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno, o sea, en contra de otros u otros, por cualquier medio y que tenga como resultado para él y los afectados menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo,
siempre que todas estas conductas se practiquen de forma reiterada en el tiempo. Entonces, ¿cuándo entendemos que estamos frente a conductas que constituyen acoso laboral? Existe una serie de características que aquí las desglosé. Primero, la conducta es selectiva, es decir, se orienta específicamente a uno o más trabajadores. Segundo, la acción es silenciosa, busca pasar inadvertida. Tercero, el objetivo de la acción es desgastar a las víctimas. Cuarto, el hostigamiento es reiterado en el tiempo. Y quinto, afecta la dignidad de las personas, constituyendo una grave acción que degrada a quienes la sufren. Estas conductas abusivas se pueden prestar de diferentes formas. Pueden ser palabras, gestos, de forma escrita, pero aquí establecí unos ejemplos de acoso laboral. Evidentemente pueden existir otro tipo de conductas que constituyen acoso laboral. Por ejemplo, asignar tareas y objetivos con plazos imposibles de cumplir. Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. Quitar áreas de responsabilidad, cambiando por tareas rutinarias o por ningún trabajo. Eso sucede mucho. De pronto los trabajadores y funcionarios se les va quitando funciones, entonces el trabajador dice, no, no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer. En el fondo están cansándolo, hostigándolo, aburriéndolo, para que decida irse voluntariamente. Modificar sus atribuciones y responsabilidades sin decirle nada. Retener información crucial para el trabajo o manipular a la víctima para inducirle error y luego acusarla de negligencia o faltas profesionales. Castigar duramente o impedir cualquier forma de decisiones o iniciativa personal en el marco de sus atribuciones. Finalmente, el abusador puede animar a otros compañeros o compañeras a participar en cualquiera de las acciones anteriores mediante la persuasión, coacción o el abuso de autoridad. Eso genera el bullying grupal. Entonces, ¿qué hacer frente a un caso de acoso laboral? Hay dos perspectivas. Una, la perspectiva de la víctima, que es el trabajador o funcionario público, víctima del acoso laboral, y otra, las acciones que debe tomar el empleador o director del servicio público. El trabajador y el funcionario, lo primero que debe hacer es denunciar directamente al empleador o director del servicio, según el protocolo establecido en el reglamento interno de la empresa o lo que establece el estatuto administrativo de la forma de ejecutar denuncias. Los trabajadores y trabajadoras que se rigen por el Código del Trabajo, es decir, del sector privado, podrán siempre también denunciar el acoso laboral ante la Inspección del Trabajo. En este caso, la entidad administrativa va a abrir un procedimiento de fiscalización. El procedimiento de fiscalización se inicia una vez que el trabajador interpone la denuncia, es recepcionada por la inspección y la inspección saca una resolución que dice, con los hechos relatados, eventualmente se puede constituir conducta de acoso laboral. Lo que hace el fiscalizador designado a esta investigación es ponerse en contacto con la empresa y exigir los antecedentes y las medidas tomadas para el caso. Ahora bien, ¿qué hacer frente a un acoso laboral del punto de vista del empleador o director de servicio? El empleador del servicio privado, quien se rige netamente por el Código del Trabajo, tiene que tomar medidas preventivas. ¿Ya? Cuando uno conforma una empresa, cuando uno contrata a un grupo de trabajadores, debe, a modo de prevención y también para cumplir con la normativa legal, confeccionar un protocolo para casos de denuncia de acoso laboral y acoso sexual, que conste en un reglamento interno y que ese reglamento interno tenga que ser entregado en copia al trabajador cuando suscribe el contrato, para que el trabajador sepa y conozca la forma de proceder en caso de conductas de acoso o cualquier otro tipo de denuncia. Y ese procedimiento debe establecer la forma en que se debe formular la denuncia, los plazos, la etapa investigativa, qué tipo de prueba, ¿ya? Esa es la idea, que el trabajador tenga a disposición las herramientas para poder denunciar este tipo de actos como el acoso laboral, ¿ya? Y esto es una obligación que se le impone al empleador porque el empleador tiene una responsabilidad de garante de la integridad del trabajador. El empleador es responsable de cualquier tipo de enfermedad profesional, accidente derivada del ejercicio o los servicios prestados por el trabajador. Entonces, a modo de prevención y de hacer las cosas como corresponden, el empleador debe contar con este protocolo. Mientras que el director del servicio, cuando hablamos del sector público, al tomar conocimiento de una denuncia de acoso laboral, debe instruir en el menor tiempo posible la investigación sumaria o el sumario administrativo.
En ambos casos, tanto en el sector público como privado, el empleador o el director del servicio está en la obligación de establecer todas las medidas necesarias y suficientes para resguardar la integridad del trabajador que está denunciando o el funcionario denunciante. Estos pueden consistir en cambios de turno, evitar que en el fondo la revictimización y que el trabajador que es víctima de acoso laboral y que está denunciando dichas circunstancias tenga que enfrentarse día a día en la prestación de servicio al agresor. Y es una responsabilidad que se le puede imputar inclusive a través de una demanda al empleador posterior, ¿ya? Entonces es muy importante que se tomen estas medidas de protección. Ahora, el acoso laboral por violencia de género y orientación sexual. Todo lo anteriormente expuesto respecto a la discriminación, a la definición de acoso laboral, podemos hacer la siguiente afirmación. No toda conducta de violencia de género y orientación sexual constituirá acoso laboral. Y esta afirmación viene principalmente porque el acoso laboral tiene la circunstancia que debe ser reiterada en el tiempo, ¿ya? Lo que no significa que la violencia de género, actos constitutivos de violencia de género o de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, no sean vulneratorias en sí y no exijan también la responsabilidad del empleador de tomar medidas al respecto. En ambos casos, constituye o no la discriminación por violencia de género o a la población LGBTI, a las personas LGBTI, disculpen, siempre van a poder hacer uso de la acción de tutela laboral. La acción de tutela laboral, como dije anteriormente, es un tipo de procedimiento, ¿ya? En derecho laboral existen distintos tipos de procedimientos y acciones, ¿ya? Dependiendo de las circunstancias y características que se puedan dar. La acción de tutela laboral fue introducida en el año 2006, ¿ya? Que, como bien dije, busca sancionar al empleador, incluyase también cuando habla empleador al Estado, ya como contratante, cuando ha vulnerado derechos fundamentales de los trabajadores, ¿ya? La acción de tutela laboral no va dirigida al agresor, va dirigida a la empresa. ¿Por qué? Porque, como dije, tiene un deber de garante frente a la vulneración de derechos fundamentales. Y con la acción de tutela laboral, lo que se obtiene finalmente en caso de probarse los hechos en un juicio es que el empleador se le sanciona a modo de indemnización por 6 a 11 remuneraciones mensuales. También existe una sanción muy gravosa, que es que se le impide licitar con el Estado durante 2 años. Por lo mismo, por lo gravoso de la sanción, también es difícil probar en juicio la vulneración de derechos fundamentales. Y los jueces son un poco reticentes, pero sí es posible probarlo. Ahora Mónica, bien, quedan 10 minutos de presentación. sí, estoy en lo último. Gracias. Ya. Ahora bien, ¿cómo se puede manifestar en la relación laboral la violencia de género? Primero, las conductas de acoso sexual. Se produce acoso sexual cuando un trabajador o empleador realiza de manera indebida o por cualquier medio solicitudes o requerimientos de carácter sexual no consentidas o aceptadas por la persona afectada, que es la víctima, y generan un ambiente ofensivo en el trabajador que amenaza o perjudica su situación laboral y oportunidades de empleo. También otra manifestación de la violencia de género en el ámbito laboral es la discriminación por sexo, la discriminación por identidad de género, la discriminación por maternidad y la discriminación por apariencia personal que dice relación con estereotipos. Terminando mi exposición, quería comentarle un caso que tiene que ver con funcionarios de la salud, que es un caso judicializado y que conoció el segundo juzgado del trabajo de Santiago, en que una médica fue la denunciante. Fue una acción interpuesta de tutela laboral de derechos fundamentales. Los antecedentes de esto son los siguientes. Una médica lesbiana que prestaba servicios en la unidad de pacientes críticos del Hospital del Trabajador. El jefe de la unidad de pacientes críticos, el doctor Espinosa, fue quien entrevistó a esta doctora y luego fue su superior jerárquico durante la vigencia de relación laboral. La demandante, la víctima, establece estos hechos. En la entrevista, partiendo antes de suscribir un contrato, el doctor Espinosa le indica que se encuentra muy bonita y le señala que debía saber de su vida personal para asegurarse con quién estaba tratando y ver la posibilidad del puesto de trabajo, preguntándole si tenía pololo y que él era celoso, toda vez que otros médicos le habían comentado que ella la tenían en la mira.
al poco tiempo de ingresar al hospital, comenzó a ser víctima de acoso a este doctor. Se sentía tan observada que llegó a vestirse únicamente de buzo para evitar comentarios de este, pues cada vez que la veía con jeans, le decía que le quedaba muy bien, que le sorprendía el cuerpo que tenía y que lo ocupara más seguido para que todos pudieran recrear la vista, repitiendo principalmente que él la había visto primero, antes que los otros médicos. En el mes de octubre del 2017, en un contexto de una cena anual, la denunciante no podía asistir por tener un turno, pero el médico jefe coordinó el cambio de turno para que ella asistiera, insistiéndole que se presentara al evento, sugiriéndole ocupar una vestimenta provocativa. Posteriormente le mandó un mensaje que decía: espero que se porte bien, con doble sentido, agregando que al parecer ella ahora también era la favorita del gerente de administración. Eh, Luego, en otra oportunidad, el doctor Espinosa decidió recibir un turno de la demandante y mientras ésta se vestía recibió un mensaje de aquel por WhatsApp preguntándole si necesitaba un poco de ayuda para vestirse. Eh, Luego, decía, bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero hacía comentarios de en cuanto de que él podría dejar a su señora, que no era celoso, está dispuesto a una nueva relación, todo de forma general, pero dirigido a ella. Esta doctora en un momento suscribió el acuerdo de no civil con su pareja y su orientación sexual era conocida por colegas cercanos, con quien tenía confianza. Pero ella publicó en su Facebook personal esta circunstancia, la ceremonia. Desde esa fecha, el cambio que tuvo el doctor Espinosa fue radical. Le quitó la palabra, no le comenzó a dar turnos, siendo que era la persona que más le daba turnos en el hospital, y finalmente la despidió. Entonces, ella denunció esta circunstancia mediante la tutela laboral y un despido injustificado motivado por la orientación sexual y también esta acción de tutela. Y aquí es bien importante señalar que el tribunal acogió ya la tutela de derechos fundamentales contra el Hospital del Trabajador por haber sido la víctima, la doctora, víctima de actos reiterados de acoso sexual y discriminación en razón a su condición de mujer y discriminación por orientación sexual. Y aquí quiero leer textualmente un extracto del fallo, en que el magistrado dice: una de las manifestaciones culturales más arraigadas que explicitan la posición de consolidación de la histórica posición de subordinación de la mujer respecto del hombre, poder de género, es la existencia de estereotipos o construcciones culturales que categorizan a las personas de acuerdo a determinados rasgos en relación con otros, asumiéndose que no todo estereotipo involucra caracterizaciones negativas. En el caso del acoso sexual, operan estereotipos donde se asume lo femenino como un objeto sexual, en posición infraordenada respecto del hombre. Además agrega, al final de la sentencia, que las conductas descritas en este caso caben conceptualizarse además como conductas discriminatorias en función de la condición de mujer de la víctima. Con todo, la demanda tacha el despido mismo como un acto de exclusión de naturaleza discriminatoria, basada en un hecho alegado y probado en el proceso. La doctora contrae un acuerdo de unión civil el día 10 de noviembre del 2017 con una persona del mismo sexo. La teoría legal de la demandante es que este hecho, conocido por su jefe, genera un cambio de actitudes y desencadena finalmente su despido, de la mano del conocimiento de su círculo más cercano dentro del hospital que tenía conocimiento de su orientación sexual. Muchas gracias, esa está a mi disposición. Quedo abierta a responder todas las preguntas relativas al tema y también de cualquier otra índole. Muchas gracias, Mónica. Muy clara tú, desde el punto de vista de los artículos y todo lo que deberíamos saber. Como somos poquitos, yo creo que si alguien tiene alguna pregunta, podría solicitar el audio y nosotros lo podemos abrir. Victoria se despidió de nosotros. La pequeña que habló recién, les voy a leer textualmente lo que colocó. Me tengo que ir, pero nuevamente muchas gracias por la instancia. Excelentes charlas. La odontología no está contemplando todas nuestras diversidades ni nada que salga de la cis heteronorma, una palabra nueva que tengo que incorporar. Y estos espacios son esenciales para el cambio. Así que la pequeña se despidió. La doctora Cerón tiene levantada la mano. Voy a habilitar el audio. Sí, bueno, primero que todo agradecerte, Mónica, qué rico saber de tu área, que en verdad no, es muy ajena a nosotros de repente. Y a veces como que los abogados en general son más enemigos de los dentistas. Ah, no, mentira. Por las demandas digo yo. Era para quebrar el hielo.
Mónica, tengo una consulta. Lo que pasa es que tú hablaste dentro del ámbito laboral. ¿Qué pasa cuando estas vulneraciones ocurren dentro del ambiente universitario? Porque si bien hay ciertas normativas de conducta que uno pudiese utilizar como canales de denuncia, generalmente son muy lentas, muy burocráticas, y el estudiante por lo general, hablando desde esa perspectiva, no denuncia porque al estar denunciando a un profesor que tiene un poder de reprobación o de amedrentamiento, le da mucho miedo realizarlo. Ahora uno intenta como ser un canal también para no revictimizarlo por un lado, y por otro lado para proteger su anonimato, pero lamentablemente cuando llegamos a dirección de escuela o a decanato o inclusive a rectoría, no podemos hacer nada porque no tenemos una denuncia formal desde la misma persona. Entonces esa protección que uno podría darle queda en nada, excepto mandando tal vez a los medios o presentando una carta, haciéndolo público para que la presión social finalmente los mueva, pero que desde el punto de vista legal, ¿qué puede hacer esa persona para que se sienta protegida también? Porque hasta el momento no denuncia porque no se siente protegida tampoco por el entorno universitario. Ya. Lo que pasa es que pueden ejercerse distintos tipos de acciones, ¿ya? Primero, distinguir si es una universidad pública o universidad privada, ¿ya? Si es una universidad pública, puede llegar inclusive a buscar responsabilidad administrativa de los funcionarios que tienen calidad de funcionarios públicos, ¿ya? En caso de que un procedimiento no se lleve a cabo con el resguardo de la confidencialidad y el resguardo finalmente de la víctima. Esa es una vía, ¿ya? Ahora yo entiendo que muchas universidades están estableciendo estos protocolos contra la violencia de género y la discriminación en general, ¿ya? Y existen protocolos, yo conozco de la Universidad de Talca, de la Universidad de Chile, protocolos bien estructurados y áreas específicas para este tipo de casos. Ahora siempre cualquier estudiante cuenta con la legislación ordinaria, ¿ya? Efectivamente, puede primero interponer cuando existe vulneración de derechos fundamentales y se requiere que exista un cese de la conducta, ya sea de parte del agresor o sea de parte también de la misma universidad, puede perfectamente presentar un recurso de protección por vulneración de derechos fundamentales, y eso obligaría mediante una sentencia, que es un procedimiento muy corto por la naturaleza de lo que se denuncia y se reclama, que obtenga una resolución favorable de resguardo, por ejemplo, de la universidad, en caso que no se esté llevando los protocolos como debiese, ¿ya? O contra también el facultativo o el profesor quien esté acosando o vulnerando a este estudiante. En la justicia ordinaria también encontramos la ley Zamudio, que puede hacer uso, ¿ya? Y también las instancias también de denuncia ante la Superintendencia de Educación, porque la Superintendencia de Educación establece, al parecer no recuerdo el número, una circular en que ordena también a todos los establecimientos educacionales, no solamente colegios, sino universitarios, técnicos, que establezcan protocolo para casos de discriminación. Entonces, a la par, inclusive, puede iniciar una denuncia directamente a la superintendencia para que se inicie un procedimiento investigativo de la superintendencia y que se sancione y establezca también directrices al establecimiento. Entonces, ahora también, si existe la constitución de un delito penal, ¿ya? También están los mecanismos de la justicia de denunciar los hechos, ya sea a fiscalía, a carabineros o policía de investigaciones. Yo recomiendo hacer las denuncias en estos casos directamente a fiscalía o a PDI. Muchas veces carabineros tienen una cultura muy homofóbica, transfóbica, entonces se encuentran con ese problema, entonces Fiscalía y en PDI por lo general no ocurre. Y también ahí inicia una investigación penal, ¿ya? Entonces hay varias como vías que puede tomar el estudiante o la estudiante cuando es víctima de estas circunstancias. No sé si queda En claro. ese caso, como si ocurriera también en un campo clínico, también estaría bajo todos esos procedimientos, por ejemplo, un estudiante que está haciendo el internado en un servicio clínico y no se establece como funcionario público, pero sigue, o sea, está haciendo una práctica clínica ya en su última etapa. ¿También podrían utilizar esas vías? Sí, sí. Es que ahí podría ser también la denuncia ante el servicio donde está haciendo la práctica y a la vez a la universidad, porque
en el fondo, ¿quién es responsable de esta persona? Supongo que es la universidad, quien la transfiere para hacer la práctica a este servicio. Pero también el servicio debe tener, cumplir con estos estándares, y también existirá responsabilidad si no los provee. Entonces podría ser conjuntamente contra los dos estamentos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra Ay, pregunta? ahora se me ocurrió algo más. A ver. ¿Y qué pasa cuando... Es que yo creo que lo más sensible es cuando son comentarios que afectan, o sea, que fomentan un ambiente sexista o discriminatorio, sobre todo con estudiantes trans, por dar un ejemplo. Entonces, de hecho, lo que nos ha pasado a nosotros es que los profesores no respetan el pronombre del estudiante y solamente lo señalan por su expresión de género o su expresión facial, que puede o no estar en tránsito. Y ahí obviamente se vulnera y ya o sea, es persistente en el tiempo, porque uno entiende igual que las personas puedan no saber y con todo lo que hablamos en la primera parte de la charla, cometer ciertos errores involuntarios, pero después ha ocurrido que persisten, o sea, no, insisten ya como en una resistencia total a tratarlo como con el adjetivo que eligió, y nos vemos con un poquito atrapados de mano porque es algo muy, muy sutil, que si no queda grabado, queda más que nada como el testimonio de la persona contra el profesor. Sí, a Móvil ha llegado muchos casos también de personas trans en que todavía no hacen su cambio de sexo y nombre registral. Sucedía más antes ya de la ley de reconocimiento de la identidad de género, pero en ese caso accionábamos rápidamente con un recurso de protección, ¿ya? ¿Por qué? Porque el recurso de protección lo que hace es solicitarle, una vez que uno lo presenta, sabe que usted me está vulnerando estas garantías constitucionales, lo que hace la Corte es pedir un informe, notifica a esta persona, a este, por ejemplo, profesor, ¿ya? Luego de esto dicta una sentencia. No hay prueba, no se rinde prueba, sino que pueden ser indicios, ya testimonios de compañero, compañera, ya que den cuenta, y si ese profesor desacata esa sentencia, también eso constituye un delito, ¿ya? Entonces se vería como en el fondo obligado por la ley a actuar de determinada forma. Y eso también, si persiste, también podría ser el fundamento para un sumario administrativo en caso que sea un funcionario público, o inclusive el despido, o sea, justificaría un despido del profesional. Pero claro, eso sucede lamentablemente mucho, mucho. Sí, Mónica, igual sobre todo porque a veces pasa que hay estudiantes que tienen nombres neutrales. Entonces, por más que cambien el nombre registral, eso no señala el pronombre preferente. Y Claro. siguen señalándolo, y de hecho, en estricto rigor, lo que yo te estoy manifestando es lo que está pasando ahora en la escuela, de que hace un formulario interno de cambio de nombre social, porque el registral lamentablemente igual se demora. Y de hecho, aún cuando se ha cambiado el registral, a veces las documentaciones del mismo Ministerio de Salud, de la Superintendencia, sigue manteniendo el nombre anterior. O sea, hay igual un problema de comunicación ahí en relación a cómo se realizan los procedimientos. Pero Sí. cuando hay un nombre neutral, es inclusive más complicado para ese alumno, porque tiene que explicar innumerables veces que su nombre corresponde a cierto género. Sí, es que claro, a veces, claro, también entiendo que hay errores involuntarios también de la persona. Ahora, cuando se hacen persistentes, ya constituye una vulneración. Pero también eso pasa por la educación y la capacitación también de los profesores. Porque está bien, existe un problema probatorio. ¿Cómo probamos que esto efectivamente tiene que llevarse a cabo quizás por ley Samudio, en que se pueda rendir pruebas y se pueda llamar a compañeros y compañeras que den testimonio de estas circunstancias? Pero sí, entiendo, es complejo. Y respecto de la ley de identidad de género, yo ahora hace poco interpuse un recurso de protección contra el Mineduc por lo mismo. Una chica, mira qué coincidente, una chica que iba a dar, hizo el cambio de sexo y no me registral en noviembre, hizo todo el papeleo en la superintendencia porque iba a dar la prueba de transición, que es la PSU, y ella finalmente no logró que el Mineduc le cambiara su nombre y su sexo registral. Entonces ella llegó con un carnet al lugar y con una cartola que decía su antiguo nombre. Lo que le generó que tuvo que explicarle desde la persona de la entrada hasta la sala que ella se llamaba de tal forma y ese no era su nombre, pero que había ocurrido esta situación que ella se cambió el sexo y nombre registral.
Y aún así, el ministerio persiste en mantener el nombre y sexo anterior. De hecho, ella fue admitida para la carrera de odontología en la Universidad de Chile. Y producto de todo aquello desistió la matrícula. ¿Por qué? Porque no quería volver a someterse, porque en el DEMRA también tuvo problemas. Entonces, lo que estamos haciendo es, primero, atacar al Ministerio de Educación mediante este recurso de protección, pero estoy evaluando iniciar quizás una acción en la Contraloría para que supervise el registro civil respecto al cumplimiento de esta ley, porque la ley de reconocimiento de identidad de género obliga que una vez que se ejecuten esta rectificación de partida, de inmediato de enviar oficio a muchas instituciones que establece la misma ley, que son del Estado. Entonces estoy buscando la forma de que la Contraloría intervenga, porque también existen recursos asociados del Estado para la poner en práctica esta ley, ¿ya? Pero sí, es un tema muy recurrente. Bien, tenemos ¿Cómo una podemos última pregunta. contratarte? Una última pregunta que llega por el chat de Emilio. ¿Te la voy a leer, Emilio? ¿Sí? Los resultados de un sumario administrativo por discriminación o lo que dictamine un comité de ética de una institución, ¿tienen peso, valor legal al momento de realizar una demanda civil o un juicio de tutela? Sí, una resolución, una resolución administrativa en favor del denunciante efectivamente es un precedente. Con ese resultado del sumario, efectivamente se puede iniciar a posterior una demanda de indemnización de perjuicios por daño moral. Lo bueno es que el tiempo de prescripción de esa acción es de 4 años. Entonces, se alcanza a poder tener el resultado favorable del sumario y después recurrir al juzgado civil para iniciar esta demanda de indemnización de perjuicio. La tutela es más complejo, porque por lo general los sumarios tardan más tiempo del tiempo que establece la ley para ejercer la acción de tutela. Entonces, muchas veces el funcionario se encuentra con la disyuntiva o irme por el tema administrativo, del estatuto administrativo, o me voy por el tema de derecho del trabajo. Y a veces cuando se hacen en paralelo, muchas veces una vez me tocó ver que una resolución de Contraloría invalidó en mitad del proceso del juicio laboral. Entonces ahí se complica más la cosa. Entonces cuando la persona, el funcionario, es víctima de vulneración, va a tener que optar si se va por la vía de la tutela laboral o bien por la vía administrativa. No sé si se respondió. ¿Sí? Y lo otro, lo que dictamina un comité de ética de alguna institución, ¿tiene algún valor también o no? Sí, es que es precedente. En un juicio no solamente se puede basar en una prueba, pero sí un precedente importante que, porque de ese comité de ética supuestamente es una investigación y recabó los antecedentes y los hechos. Entonces sí un indicio para un tribunal, aun cuando no sea suficiente quizás como única prueba, ¿ya? Muchas gracias, Mónica. De nada. Muy bien, Mónica, muchas gracias por tu presentación. La verdad que para los que no somos del área de las leyes, nos acercas a una serie de términos y situaciones que en algún momento nos vimos enfrentados. El relato del caso me parece muy cercano, así que yo creo que a muchos nos pasa diariamente. Así que hay muchos aplausos desde las pantallas. Te sugiero dejar tu correo en el chat para que si tiene alguien alguna consulta pudiese acercarte a ti y que tú la puedas asesorar. Así que muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, yo trabajo para Móvil, pero siempre Móvil va a estar abierto a recepción de todo tipo de denuncia y yo estaré trabajando ahí para lo que necesiten. Así que muchas gracias. Y por supuesto queda abierta también la posibilidad de cualquier tipo de capacitación de parte ya del Móvil, propiamente tal, bienvenida sea, ¿ya? Así que estamos abiertos a colaborar. Muchas gracias a ustedes. Mónica, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias por compartir. Ya, muchas gracias.